Bueno, como segunda parte de la presentación vamos a hablar del desarrollo del sistema genital. Bueno, el desarrollo del sistema genital, este se va a definir, el sexo cromosómico del embrión se va a definir por el tipo de espermatozoide, que ya sea de tipo X o de tipo Y. Bueno, este lo va a fecundar el ovocito y es cuando se va a generar esta identificación. Las características morfológicas no se empiezan a desarrollar hasta la séptima semana. Hay que hablar un poco sobre el desarrollo, como estamos hablando del desarrollo de las gónadas, hay que mencionar que estas van a tener tres orígenes. Tenemos su mesotelio o epitelio mesodérmico, este va a revestir la pared abdominal posterior. Posteriormente tenemos el mesénquima subyacente, como ya sabemos el mesénquima es un tipo de tejido conjuntivo propio del embrión. Y después tendremos las células germinales primordiales. Estas van a ser las encargadas de producir la diferenciación sexual. Ok, vamos a tener las gónadas indiferenciadas. En primer lugar, vamos a tener los conductos mesonéfricos. Estos comienzan a desarrollarse a partir de la quinta semana. Va a ocurrir un engrosamiento del mesotelio en la parte medial de los mesonefros, el cual, como ya mencionábamos, era el primordio del riñón permanente. Posteriormente, de la cresta gonadal, se va a originar por una proliferación del mismo epitelio que mencionábamos y del mesénquima subyacente. Este va a aparecer en el lado medial de los mesonefros. Posteriormente vamos a tener a los cordones gonadales, los cuales son unos cordones epiteliales digiteiformes. Y finalmente las gónadas indiferenciadas, es decir, los órganos primordiales antes de la diferenciación, ya sea que nos vayamos hacia el lado masculino o femenino. Estos van a estar formados por una corteza externa y una médula interna. Después tenemos ya, después de que las gónadas van a empezar a diferenciarse, como sabemos, para tener un embrión del sexo masculino debe poseer una dotación cromosómica sexual XY. Ocurren diferencias que se pueden notar, por ejemplo, para producirse un embrión del sexo femenino, la corteza indiferenciada se debe diferenciar hacia la formación de un ovario, mientras que la médula esa se va a degenerar. Y por otro lado, en los varones, la médula se diferencia hacia la formación de un testículo y la que va a degenerar esta vez va a ser la corteza. Como podemos ver en la imagen, también tenemos una especie de hormonas que son esenciales para la producción más específica en los varones. Por ejemplo, si tenemos la presencia de andrógenos, como sería la testosterona, es cuando se produce contribuye a que se forme de manera más correcta la diferenciación en el embrión masculino, mientras que la ausencia de estos va a desencadenar que se origine un embrión de sexo femenino. Como siguiente punto vamos a tener las células germinales primordiales. Estas van a ser lo que vendrían siendo las células progenitoras sexuales grandes y esféricas, las cuales se van a poder identificar a los 24 días de la fecundación entre las células endodérmicas de la vesícula umbilical. Durante el plegamiento del embrión, en la parte dorsal de la vesícula umbilical, estas van a migrar por el mesenterio dorsal del intestino primitivo posterior hasta las crestas gonadales. Como podemos ver aquí en la imagen, las células germinales primitivas se van a encontrar lo que vendría siendo en esta parte, aquí tenemos el alantoides, para posteriormente sufrir una migración e ir moviéndose de forma caudal hasta la cresta gonadal. Y alrededor de la sexta semana se van a incorporar en los cordones gonadales. Tenemos que, pues para que ocurra esta diferenciación o determinación sexual, va a depender de qué gen porte el espermatozoide al momento de fecundar al ovocito. Como ya sabemos, el ovocito siempre va a poseer un gen X y pues depende del tipo de gen, sea X o Y, que porte el espermatozoide,
para determinar qué sexo va a originarse en el embrión? En primer lugar, vamos a hablar del fenotipo masculino. Este va a requerir, como mencionaba mi compañera, la existencia de un cromosoma Y por parte del espermatozoide. Vamos a tener aquí un gen muy importante, el cual es el SRI, que va a ser la región de la determinación del sexo del cromosoma Y que va a codificar el factor determinante de los testículos. Posteriormente, hablando de los cordones gonadales, se van a diferenciar hacia la formación de los cordones seminíferos, los cuales van a ser el primordio de lo que ya conocemos como túbulos seminíferos. Una hormona importante diferenciadora va a ser la testosterona, la cual es producida en los testículos fetales, y también vamos a tener la presencia de dihidrotestosterona y la hormona antimülleriana, la cual va a determinar la diferenciación sexual masculina normal. Más adelante le vamos a hablar sobre el nombre de esta importante diferenciación debido a los tubos de Müller. Ahora, para que se desarrolle el fenotipo femenino, como mencioné anteriormente, se necesita la presencia de 2 cromosomas X. Este desarrollo ovárico inicia aproximadamente en la semana 12. En consecuencia, el tipo de complejo cromosómico sexual establecido en el momento de la fecundación del ovocito es el que va a determinar el tipo de gónada que se diferencia a partir de la gónada indiferenciada. Posteriormente, el tipo de gónada que determina después de la diferenciación sexual que se produce en los conductos genitales y en los genitales externos. A continuación vamos a tener el desarrollo de los testículos. Un factor determinante en que origina esta condensación y la extensión de los cordones seminíferos hacia la médula de la gónada indiferenciada, de estas se van a ramificar y lo que va a dar lugar a lo que vendría siendo a la red testicular, la cual vamos a conocer como una trama de canales, ¿no? Un conjunto de diferentes ramificaciones. En el momento en que aparece la túnica albugínea, estos cordones van a perder su conexión con el epitelio de la superficie. Esto hay que recalcar que es un rasgo distintivo. El testículo va a aumentar de tamaño y se va a separar de mesonefro, lo que va a provocar que quede suspendido por el mesórquito, el cual va a ser su mesenterio. Después tenemos a los conductos cordones seminíferos, que estos se van a transformar en 3 estructuras muy importantes: en los túbulos seminíferos, los túbulos rectos y la red testicular. Cabe destacar que estos túbulos seminíferos están separados por el mesénquima, que origina las células intersticiales. Hacia la 8ª semana, estas células van a comenzar a segregar hormonas androgénicas como la testosterona y la androstenediona, que van a inducir a la diferenciación masculina de los conductos mesonéfricos y de los genitales externos. Otra presencia muy importante son la de las células. En primer lugar, vamos a tener ¿de qué forma funciona la producción de testosterona? Pues bueno, esto es muy importante ya que va a ser estimulada por la gonadotropina coriónica humana. Y alrededor de la semana 8 van a aparecer hormonas glucoproteicas, conocidas como AMH, o sustancias inhibidoras müllerianas. Bueno, como mencionaba anteriormente, en las mujeres va a haber unos conductos que se van a conocer como conductos de Müller, lo cual esta hormona que mencionamos va a impedir que se desarrollen estos, ¿no? También vamos a tener lo que son las células sustentaculares, que son conocidas mejor como células de Sertoli, las cuales van a producir la AMH hasta la pubertad. Y pues bueno, como sabemos, las células AMH van a suprimir el desarrollo de los conductos paramesonéfricos, los cuales van a formar el útero y las trompas en el sexo femenino.
Tenemos aquí la conformación de las paredes, las células que las conforman de los túbulos seminíferos. En primer lugar tenemos las células de Sertoli. Estas van a apoyar a que se lleve a cabo la espermiogénesis y proceden del epitelio de superficie de los testículos. Tenemos las espermatogonias. Estas son células espermáticas primitivas derivadas de las células germinales primordiales. También hay que mencionar que las células de Sertoli, al ser muy importantes, también se van a encargar de formar la mayor parte del epitelio seminífero en el testículo fetal. Posteriormente, durante el desarrollo fetal tardío, el epitelio de superficie de los testículos se va a aplanar y va a conformar lo que conocemos como mesotelio, que sería una capa de células, pero pues ya aplanadas. Tenemos también que la red testicular se continúa con 15 a 20 túbulos mesonéfricos que posteriormente se van a convertir en los conductillos eferentes. Estos conductillos van a estar conectados con el conducto mesonéfrico, que también va a sufrir cambios para convertirse en el conducto epidídimo. Podemos ver en la imagen la presencia del conducto paramesonéfrico, el túbulo mesonéfrico que va a degenerar y el conducto mesonéfrico. Posteriormente podemos ver también ya la presencia de la túnica albugínea, el conducto paramesonéfrico y los conductos mesonéfricos que se van a diferenciar para convertirse en conductos deferentes. ¿Le dejamos aquí? Sí. Oh, sí.